Muy buenas, hoy os traigo al canal una botella para agua o para cualquier otro tipo de líquido icónica. Se trata de la SIG Traveler Bottle. Es una botella de la empresa suiza SIG que lleva desde 1908 en el mercado y bueno, cuando surgió esa empresa se dedicaba a la fabricación de artículos de aluminio, pues desde sartenes, potes, cazuelas. Lanzaron al mercado su primera botella, que no era esta concretamente, ni con estas líneas, en 1930, pero la precursora real de esta Traveler Bottle es el modelo 26 que se empezó a comercializar en los años 60, que era una botella de cama, diríamos. La cuestión es que en 1980 fue cuando se lanzó la primera Traveler, con unas líneas muy similares a estas, aunque la forma definitiva que veis aquí se desarrolló en el año 1990. Y la cuestión es que es una botella con el perfil que veis, muy sencilla, con líneas muy limpias, con un tapón muy característico, que ha sido imitada por multitud de marcas. Y es una pieza muy icónica de esta empresa de SIG, hasta el punto de que esta botella concreta, este formato, la Traveler Bottle, forma parte de la exposición del Museo Permanente MoMA de Nueva York, para que os hagáis una idea de la relevancia en cuanto a diseño o limpieza de diseño que tiene esta botella. Las características técnicas: 25,7 centímetros de largo, diámetro de 8,1 centímetros, un diámetro útil de la boca de 26 milímetros, es una botella con rosca interior, y el tapón, como veis, tiene una rosca, un perfil para ajustarse y una goma integrada antifugas. Está fabricada en una sola pieza de aluminio por extrusión y tiene un revestimiento interior elástico, que, bueno, es un revestimiento que es resistente a ácidos de frutas, no deja ningún tipo de sabor, está libre de BPA y el líquido no entra en contacto en ningún momento con el aluminio con el que está construida, porque, como podéis ver, tiene una especie de color amarillento y en este caso pues un tono mate. Este revestimiento he dicho que es libre de BPA, pero es libre de BPA desde agosto de 2008. ¿Qué significa eso? Pues que si tienes una botella SIG muy vieja, anterior al año 2008, que puede ser tranquilamente si tienes una SIG antigua, ese revestimiento interior contenía BPA. ¿Cómo se distingue del que está libre de BPA? Bueno, pues este en el interior es de un color mate amarillento y el revestimiento que contenía BPA es claro, transparente y con cierto brillo. Este, que es el resistente al BPA, es el revestimiento EcoCare. Y bueno, pues que sepáis que en el año 2008, en agosto de 2008 concretamente, saltó cierta polémica a la estrada porque había muchos fabricantes de botellas para contener líquidos de consumo, pues resulta que contenían BPA en su composición. Y no le pasó solo a SIG, le pasó también, por ejemplo, a Nalgen. La cuestión es que la imagen comercial de SIG quedó un poco dañada porque uno de sus mayores distribuidores, que era Patagonia, pues se hizo eco de ese revestimiento con BPA, a pesar de que SIG ya se había comprometido a desarrollar uno libre de BPA y a comercializarlo a partir de entonces. Y lo que hizo Patagonia fue pues notificar a todos sus clientes que a todos aquellos que hubiesen adquirido una botella SIG en su establecimiento, bajo su amparo, diríamos, pues podían devolverla tranquilamente y se les reembolsaba el dinero. Eso obviamente pues afectó bastante a la confianza de la gente en la empresa SIG, no en Patagonia, que hizo una labor pues excelente en ese sentido. Si distribuyes algo que da problemas, pues los traes de vuelta y les devuelves el dinero. Pero bueno, pues SIG al final quedó un poco dañado, aunque la realidad es que esa situación que vivió SIG, es decir, que había estado fabricando botellas con BPA, en realidad le afectó a muchísimos fabricantes de depósitos de agua. Ya os digo que incluso el gigante Nalgen se vio afectado y tuvo que cambiar la composición de sus botellas, algunas de ellas. El tapón es un tapón antifugas y tiene un agujero de 20 milímetros para poder abrirla o cerrarla. Y la cuestión es que si te pasas apretando, a veces con los cambios de temperatura de la botella, lo que te pasa es que cuando vas a soltarla, ojo, porque te puedes llegar a hacer daño en el dedo, ¿vale? Se puede poner también un mosquetón para engancharla. El material con el que está realizada, como os he dicho, es aluminio, una sola pieza de aluminio por extrusión. Y bueno, pues la goma de ese tapón es inseparable del tapón, pero el tapón no va unido a la botella. Y no es el primer tapón de este formato y tipo que me encuentro tirado por el monte. Es decir, la gente llega a perderlos, ¿de acuerdo? O sea, es algo que puede suceder. El tapón es de polipropileno, si no me equivoco, y bueno, con una junta de goma, antifugas. Esta botella es muy finita. Fijaros el grosor de las paredes, que tintinea solo con el contacto de las uñas. El peso es de 137 gramos, ¿vale? Uno de los mayores inconvenientes de estas botellas es que no aíslan nada
del calor o el frío el contenido y que las paredes son extremadamente finas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si, por ejemplo, echas agua caliente en esta botella y la coges con la mano, te puedes llegar incluso a quemar. Transmite toda la temperatura del interior del líquido al exterior. Y eso, pues bueno, obviamente es un inconveniente. Para eso se desarrollaron, pues la propia marca ha desarrollado una línea de fundas isotérmicas como esta de neopreno, por ejemplo, de la casa SIG. Te viene indicado para qué formato o tamaño de botella es en la parte trasera. Esta es para 1 litro, concretamente para esta botella. Entra muy ajustadita, ahí no hay pegas y todo encaja, pues como encajan las botellas y las fundas que están diseñadas en unión. Como veis, todo encaja perfectamente. Tiene un pasacintos con velcro, un mosquetón y demás. Yo le he colocado a la botella este pequeño cordino porque de esa manera pues siempre puedo unir el tapón a la funda de esa cantimplora. De esta manera, con esta funda neopreno, pues te permite mantener la temperatura de los líquidos que pones en la botella durante más tiempo y si metes algo caliente, pues no te quemas. Así de simple. Es una botella que es, obviamente, al ser de aluminio, no puedes ver el interior y el nivel del líquido que te queda. Pero la cuestión es que son unas botellas que tienen las paredes tan finas que si echas un líquido frío, la condensación te va a indicar con una línea de condensación hasta dónde tienes agua o el líquido que tengas en el interior. Una cantimplora que para mí pues es mítica, imitada por muchísimos fabricantes. La más icónica, la Traveler Bottle. Luego hay variaciones, por ejemplo esta, que como veis tiene una serie de perfilados en el cuerpo de la botella para que tenga un mejor agarre y un tapón diferente, distinto. No obstante, bueno, esta es la más típica y la más clásica. El lacado, el color este que tiene, como veis, es súper llamativo. Y como os he comentado, el más típico es el de color rojo. Yo tuve 2 rojas, una de ellas la deseché ya porque estaba llena de bollos. La siguiente roja que tuve la compré porque confié mucho en el pasacintos de la funda anterior que tenía de neopreno de SIG, que no era exactamente como esta, cambiaba un poco el sistema del pasacintos. Y bueno, ahí aprendí 2 cosas. La primera, que llevar la cantimplora colgando de una de las correas, por muy bueno que sea el pasacintos, aunque tenga un velcro además, pues no es buena idea porque puedes llegar a perderla, como me pasó a mí, que perdí la cantimplora entera con su funda en una salida en Palencia, en la que pues bueno, había nevado un montón. Y cuando tienes nieve hasta por encima de las rodillas y vas con un amigo en esa salida que ha sido jugador de rugby, pues te vienes arriba y acabas haciendo placajes, juegos, no sé qué, y yo acabé en la salida sin darme cuenta de que en esos forcejeos con mochila y todo puestas en la que estuvimos enzarzándonos allí en mitad del monte, había perdido la cantimplora. Bueno, pues le puede pasar a todo el mundo. Me compré esta después, no porque sean botellas que ya suelo utilizar, pero sí es cierto que me parece un poco, me daba un poco de pena que entre mis botellas de uso y en mis cantimploras de monte no hubiese una SIG. ¿Por qué? Pues este es un tema simple y llanamente personal. Mi primera cantimplora de calidad que me compré yo con mi dinero para disfrutar en el monte fue una SIG de color rojo. Quiero seguir teniendo una SIG entre mis botellas porque me trae muy buenos recuerdos y ese es el motivo de tener esta botella. A día de hoy hay botellas más ligeras, hay botellas que te permiten ver el contenido en materiales sintéticos y hay botellas pues muy diferentes, pero para mí esta sigue siendo una referencia de limpieza de diseño y es una pieza que me trae muy buenos recuerdos. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este vídeo sobre la SIG Traveler Bottle y nada más, un saludo.